Hola, bienvenidos a un segmento más de Podcast con Dios, hablando claro. Hoy tenemos un invitado súper especial, John Freddy Barbosa, y bueno, queremos que nos cuentes un poco acerca de ti. ¿Quién es John Freddy? ¿A qué se dedica? Hola, saludos para todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es John Freddy Barbosa, músico saxofonista, nacido en un pueblo llamado Garzón, en el departamento del Huila. Bueno, Jonky, bueno, como estamos hablando entre músicos y la cosa, vamos a hablar claro aquí, Jonky. Cuéntanos un poquitico de esa biografía tuya sobre cómo iniciaste en lo que es la música, en dónde inició, por qué inició ese gusto de la música. Háblanos sobre eso, por favor. Lo de la música empezó realmente de niños en el colegio, hablo de mi hermano y yo, pues. Tuvimos una mamá que no le gustaba tenerlo no desocupado en la casa. Entonces, en el colegio salía que van a enseñar danza. La mamá, vaya para la escuela y aprenda a danzar. Que van a hacer. Entonces, en esa salió algo que enseñaron como una especie de chirimía, había en el colegio. Mi mamá nos mandaba, pues, por las tardes allá a aprender a tocar el tambor, que fue como una iniciación. Ahí no fue, pues, como, uy, no, me volví músico, ahí no. Una iniciación y todo. No me gustaba ya mucho. Después, en una iglesia a la cual empezamos a congregarnos, alguien allí nos empezó a dar las clases. Un día fui y como que, ve, vos puedes aprender algo, ¿por qué no aprendes? Y empecé a estudiar un poquito como de piano con él, me empezó a explicar, a leer partitura, sí, como esa iniciación pues ya un poquito más avanzada. Y me gustó y al tiempo, ahí mismo en esa iglesia, conocí qué era un saxofón. Vi a alguien interpretar saxofón y quedé pues como encantado, fascinado. Y esos días, así como por fe, le dije yo al pastor de la iglesia que yo quería un saxofón, que por qué no me ayudaba en la tienda donde él compraba o en algún lugar, pues, a conseguir un saxofón que yo lo pagaba a crédito, que yo no lo hacía quedar mal. Y el pastor confió en mí, fuimos y sí, eh, pude conseguir el saxofón con mucho esfuerzo, la verdad, porque tenía poca edad, tenía por ahí unos 16 años, cuando conseguí el primer saxofón, 16, 17 años. Y lo fui pagando de a poquito, así sea de 20.000, de a 50, lo fui pagando y ahí empezó pues como lo del saxofón. Bueno, también queremos saber cómo fueron tus inicios, ya obviamente con el instrumento dentro del ministerio. Bueno, esa pregunta está muy chévere porque realmente, como les decía, compré el saxofón, lo pagué y ese saxofón se quedó ahí guardado, mucho tiempo guardado. Empecé, sí, como se dice aquí, a cacharrearle, como a querer estudiarlo. En ese tiempo no había como, pues yo no tenía como muchos recursos para estudiar en una universidad o algo así en ese momento. Y entonces se quedó guardado un tiempo, yo seguía practicando más que todo el piano, ahí lo que había pues aprendido. Pasó que me tuve que ir al ejército y se quedó guardado el saxofón más tiempo todavía. Incluso recuerdo que con lo que le pagaban a uno en el ejército, con eso yo mandaba, le daba a mi mamá para que pagara la cuota, que en ese tiempo era muy mínimo lo que dan en el ejército, demasiado mínimo, eran como 60.000 pesos del pago. Yo sacaba como lo del aseo, para comprar las cosas del aseo en el ejército y el resto lo mandaba pues para no quedar mal con lo de la tienda pues donde estaba pagándolo. Cuando regresé del ejército, ahí fue que retomé, ya se puede decir que casi era relativamente muy adulto. La mayoría de personas empiezan muy temprano a tocar ese tipo de instrumentos, clarinete, saxofón. Yo empecé ya casi muy adulto, por ahí 22, 23 años, donde empecé a estudiarlo, profesor particular. Jonky, ya que tocas e interpretas el saxofón, eh, ¿tú trabajas como saxofonista, como músico independiente? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, yo trabajo solamente como músico, sí, saxofonista. En este tiempo, ¿no? Hubo un tiempo que sí trabajaba en otras cosas, en empresas, y bueno, X trabajos. Ahorita sí me dedico solo a la música, hace unos años atrás, de lleno, solo a tocar saxofón, por decirlo así. Amenizo eventos, amenizo bodas, amenizo, sí, cualquier tipo de evento, cócteles, cenas.
entradas de novias, entradas de novios cuando se van a casar, todo eso. También trabajo con orquestas, doy clases, lo que resulte, pues, de lo que uno como músico sabe que puede resultar, pues. ¿Te han minimizado, te han ofendido, te han juzgado, señalado? Eh, Vamos a hablar directo. Personas cristianas, hermanos en la fe, o líderes o pastores, porque tú trabajas, como se le dice, músico secular, amenizando, bueno, orquestas, en fin, y porque eres cristiano. ¿Te han juzgado, señalado, criticado por eso, John? Bueno, esa pregunta está chévere. Realmente no ha habido, pues, como un señalamiento, pues, como que una condenación, pero sí ha habido cuestionamientos, más que todo, de si eso le agrada a Dios o no le agrada, de de que piense bien lo que se hace, como ese tipo de preguntas, ¿cierto? Piense bien lo que está haciendo, eso a dónde lo lleva, que no se vaya a descarriar, ¿sí? Y en parte, tienen razón, o sea, yo doy la razón un poco, de que hay que tener mucho cuidado, pues, porque realmente los ambientes en los que uno está expuesto a veces, son, pues, bastante pesados, pero está la respuesta que yo siempre quiero como, o que siempre doy, es de que precisamente uno va a esos lugares a marcar la diferencia, a demostrar de que vean de que, uy, este man es diferente. Y no lo digo en forma de chicanear, pero sucede mucho, de que la gente me ve diferente, te ve diferente, dar un buen testimonio. Y ahí por el ladito, como que las personas a veces se intrigan, ve, ¿y vos qué haces? Vos tal, vos sos diferente. Y uno lanzar una palabra, poder compartir el evangelio, esa parte hay que hacerla. ¿Se siente lo mismo cuando estás tocando en un ambiente cristiano, de iglesia, a un ambiente secular? No, no se siente igual, es totalmente diferente. Realmente cuando se hace secular es trabajo, literal trabajo. O sea, llegué o se llega, tocamos y chao, el pago y chao. Cuando se hace para Dios es algo totalmente diferente. El sentir, el mover es diferente. Todo es totalmente diferente y se siente obviamente mucho más lindo hacerlo para Dios. Esa es una gran diferencia. He escuchado también comentarios sobre líderes y pastores o hermanos en la fe, sobre este tipo de trabajos, como el tuyo, que tú vives de la música. Y voy a comentar algo y te hago la pregunta. Hay mucha gente que sí se molesta porque el músico de la iglesia no debería de tocar fuera de la iglesia o trabajar como músico fuera de la iglesia. Y aquí se prende, yo sé que van a haber preguntas y gente que va a estar de acuerdo y gente que no va a estar de acuerdo. Pero yo escuché de alguien en este fin de semana sobre eso, que no está de acuerdo totalmente, que nosotros como músicos, nosotros, Lucho, vos, mi persona, Carito y todos los que estamos aquí, que no debemos y no tenemos por qué vivir de la música por fuera. Pero hay una realidad, que es que no a todos en las iglesias donde nos congregamos nos devengamos un sueldo. Y pues hay algo que marca la diferencia. Aquí voy a aclarar algo. John tiene su talento, tú tienes tu talento. Ese es tu talento y tú vives como músico y trabajas por eso. Yo soy conductor de ruta escolar, pero no vivo de la música como John. Tenemos compañeros, colegas que están en la música, viven de la música, pero por vivir de la música no los dejan tocar en las iglesias donde ellos asisten. ¿Cómo llegaste tú, o si te has visto eh, en esa parte de elegir entre la música y la iglesia? ¿Cómo llegaste a tocar en lo secular? ¿Qué te llevó a tocar en lo secular, si se puede decir así, de esa manera? Bueno, esa pregunta, ¿cómo terminé pues como trabajando como músico secular?
Realmente esa experiencia fue bastante difícil en mi vida, cuando de pronto no voy a enfatizar mucho en ese problema que tuve muy fuerte, fue dentro de una congregación, pero no fue, digamos, culpa de pastores, fue un problema mío. Fue un problema bastante fuerte, delicado, donde pienso que Dios trató conmigo para, para bien. De pronto en ese momento uno no lo logra entender, pero creo que ahora en muchas cosas soy lo que soy, gracias a esos problemas tan fuertes que hubieron, que en parte no fue culpa mía, por decirlo así, era inocente. Entonces, en esos momentos de esos problemas, digamos, en esa congregación no me dejaron tocar más. Eh, yo me seguía congregando allí. Entonces, estándome congregando allí, un día recuerdo que fue mi hermano el que me dijo, hey, yo, mira que en tal lado necesitan un saxofonista y yo creo que vos puedes hacer eso. Pues porque yo nunca había tocado pues secular, ¿no? Siempre pues música cristiana. Y ese día yo le dije, ah, pues engánchame ahí a ver cómo era eso. Y fui al ensayo y al de la orquesta le gustó. Y por ejemplo a mí se puede decir que habían unas iglesias donde me daban ofrenda, no voy a decir que no, pero no era la principal donde yo estaba. Otra iglesia donde yo iba a colaborar, así, a veces los domingos por la tarde, los sábados por la tarde, nos dan una ofrenda. Pero así que me hubieran pagado, pues, por lo que hago y que ves que este es tu pago, nunca había vivido eso. Entonces ahí fue como mi primer toque, me acuerdo que fue en un diciembre, y como que, uy, me pagaron por esto, yo vea, pues, y de ahí me enganché con otro, entonces vi también que habían falencias en mí, en cuestión de lo musical, quise estudiar aún más porque realmente es muy diferente sí tocar en una iglesia a cuando uno sale a tocar en orquestas así y uno ve, digamos, el nivel que hay gente muy, como uno lo dice en el ámbito musical, muy caballos o gente sí, muy excelente, pues músicos. Entonces, pero así empecé. En ese diciembre, ese me llamó, después el pianista de esa misma orquesta también me enganchó para otra cosa, o me enmoñó, como le decimos nosotros, y ahí se fue regando, y el día de hoy estoy aquí. Sigo ayudando en iglesias, ayudo con muchas cosas, te puedo decir, que si necesitan que explique algo, dar una clase sobre algo, la verdad soy una persona muy asequible. Bueno, a mí me gustaría saber a qué te refieres con asequible. Y aparte de esto, también me gustaría que nos compartieras un poco acerca de cuál ha sido la diferencia entre trabajar con músicos seculares y con músicos en la iglesia, ya que has estado expuesto a los dos ámbitos. Bueno, en cuestión de lo asequible me refiero a que soy una persona muy dispuesta a querer compartir, a colaborar, a, a dar lo que Dios ha permitido que yo aprenda. Porque realmente, pues no está mal decirlo, yo no soy estudiante de una universidad, sí me he esforzado por pagar profesores particulares buenos, que uno sepa que se va a aprender algo bueno y que uno sabe que se va a sacar el mejor provecho. Entonces, eso pienso que lo que Dios le da a uno hay que sembrarlo y compartirlo. En cuestión de la diferencia de músicos, en lo secular tengo que admitir que hay mucho nivel. En lo secular hay mucho nivel. Uno sale y se encuentra con unos músicos, uff, dice este man o esta muchacha o este señor, esta señora, uf, máquinas. En lo cristiano también hay mucha gente buena, pero en eso sí tengo que decirlo, se ve mucha más disciplina en lo secular que en lo cristiano. Se ve mucha más. Obviamente, como en todo, en la casa hay de todo, hay músicos cristianos también, muy disciplinados, pero eso hay excepciones, pero son muy pocos los que se dedican pues como a que hay que estudiar, hay que hacerlo así. Hay mucha diferencia entre un músico secular y un músico cristiano, la verdad. A veces en el músico, en mi sección, pues, por ejemplo, que somos metales o el brass, a veces pasa de que
de que estoy un poquito desafinado, tengo que meterle la boquilla, sacarle, pues, para, en cuestión de afinación o ese. Y con amor uno le puede decir a alguien, ve, ¿qué tal si revisamos ahí la afinación, metamos, tal? Obviamente hay gente que se dedica también, tampoco es que en lo secular la gente es santa, ¿no? Pero la mayoría de veces, listo, para, no revisemos, Tim. En lo cristiano, casi todo lo que usted le dice a un músico, y no todos, vuelvo y lo Sí. enfatizo, no todos, pero la mayoría se sienten mal si vos les haces una corrección. Yo les digo, "Ve, ¿qué tal si revisamos tal cosita?". Entonces, como que, oye, ¿este quién se cree para que me diga eso? Lo toman así a mal. Sucede mucho, mucho en lo cristiano. La gente es muy tocada, muy delicada, o sea, eh, y falta, lo cristiano falta entrega por querer, por hacer las cosas bien, por decir, hombre, vamos a mirar porque esta canción de verdad suene de arriba abajo full, voy a sentarme a estudiarla para llegar al ensayo bien preparado. Los ensayos son para ensamblar, no para llegar a estudiar, para llegar a tener, obviamente, hay cosas que se revisan en los ensayos. Realmente en las iglesias cristianas falta como meterle la ficha, pues, y sacar adelante como tal un proyecto así. Yo estuve en grupos de alabanza y he estado en grupos de alabanza que es full. O sea, cuando estuve en una iglesia donde el grupo de alabanza era full, full grupo. Era un amor ir a un ensayo. Me acuerdo que los ensayos eran a las 7 y la mayoría llegaban a las 5, 4:30, salían del trabajo y pegaban de una para allá y ese grupo sonaba muy bacano. Habían cositas como todo porque a uno le faltaba, no tenía el nivel para ciertas cosas. Pero estaba esa entrega como que, bueno, por mí no se montó esa canción, necesito estudiarla porque dentro de 8 días sí hay que montarla. ¿Cómo así que por mí? Eso había como una vaina de, vamos todos en esa misma visión, Ujú. vamos todos, hay que sacarla adelante, hay que sacarla adelante. Y hoy en día casi no se ve eso, la verdad. O sea, como lo digo, lo he reiterado muchas veces, no todos, ¿no? Hay muchos músicos buenos, músicos también muy nobles, muy, muy bacanos. Pero si hacemos una estadística, la mayoría son como muy tocados, a veces hay mucho ego, como un celo, como que no me digan nada, que yo también sé lo mío. Lo he notado, la verdad. Resulta y pasa que hablando de la preparación, que yo tocabas ahorita, si en lo secular, porque Lucho también lo ha hecho, si en lo secular se preparan, ensayan, se esfuerzan un poquito más, se paga, porque yo pago sus profesores, obviamente yo pagué profesores también para aprender lo que sé hoy en día, y que obviamente lo enseño también. Y me he encontrado con músicos que ya no les puede decir nada en esta nueva temporada, digámoslo así, en esta nueva cochada. Me pasó estando, visité una iglesia, porque estamos hablando claro, visité una iglesia, y yo escuché la alabanza. Y el baterista bajó, me saludó, porque lo distingo, y le hice la pregunta, le dije, hey, ¿por qué estás tocando así? Porque en realidad la canción no iba así. La verdad, la tocaron, él como baterista la tocó re mal. Y estoy hablando de la realidad, la tocó mal. No era el ritmo, no era la velocidad, no era el tempo. Y la respuesta de él fue, es que yo soy el baterista acá, no usted. Yo toco así de mala. Yo dije, wow. Mientras uno nos preocupamos, escúchame lo que le voy a decir, mientras uno nos preocupamos por intentar agradar a Dios y hacerlo bien para Dios, otros no. Y ya me salen con esta, porque no sé si ustedes han escuchado eso, y quiero que me opinen sobre eso. Sobre, es que lo hago para Dios. Y ahí es donde entro yo. Sí, por eso, si usted lo hace para Dios, prepárese. Por eso usted no puede cantar ni tocar así como está cantando y como está tocando. A la huya de los cocos. No es así. Prepárese. Si usted canta, prepárese vocalmente. Si usted interpreta un instrumento, prepárese para que se escuche bien al oído humano y para que agrade a Dios con lo que usted está haciendo. Vamos, que como es para Dios, como es para Dios, entonces hagámoslo así, tirado. Creería yo que no es así, John y Carola. Creería yo que no es así. No sé si a ustedes les ha pasado así. Cuéntame un poquito si les ha pasado algo así, John y Carolina, por favor. Siento que obviamente cuando se escoge como ser músico o hay un llamado a ser músico, eh, va a haber un camino. Hay como un camino donde obviamente empiezo
aprender, pero durante ese aprendizaje, digamos, llámese una canción, llámese otra, y quizá si es dentro de la congregación, listo, me dejaron tocar esta canción, me dejaron tocar el hecho de que toque una canción ya, otra canción, no quiere decir que ya me la sepa todas. Eh, si aprendí eso, sé bien, la música es así, es una escalera de peldaños, muchos peldaños. Estoy aquí, me aprendí esto musicalmente, subo este otro peldaño, subo este otro peldaño. Creo que el ser así lo todo, ¿no? Es que yo me las sé todas, se estanca, no se estanca. Y quizá va en la madurez también que uno obtenga, ¿no? Quizá yo cuando estaba más joven y pelado, como le estaba diciendo ahorita, uno cae de pronto en eso, no, pues me las sé todas porque me aprendí un ritmito, me aprendí quizá una melodía chévere, pero resulta que no, después uno empieza a ver, no, y bueno, y me aprendí eso, pero aquí está esto otro, y siempre va a haber algo que le va a generar a uno dificultad, donde uno dice, ay, aquí estoy pasando trabajo. ¿Qué hay que hacer? Empezar, como se dice, a maciar eso allá en la casa, a estudiarlo mucho, a ser maduro y entender, eso hace parte de la madurez, de que no me las sé todas. Yo mismo, yo voy a tocar con alguien donde yo sé que puedo sacar provecho, tengo que sacar el provecho. Uy, este señor o este muchacho, a ver, hay pelados más jóvenes que yo, saxofonistas que tocan espectacular. ¿Por qué no aprender? ¿Por qué no decir, ve, cómo hiciste eso? Ve, explícame eso. Y créame que cuando uno es así, me ha pasado, me han salido con que, pana, llégueme a la casa y estudiamos, gratis. Complementando un poquito lo que dice mi amor, pienso que es muy importante tener un espíritu enseñable. Eso nos abre puertas, eso nos da avance, porque no nos las sabemos todas. Necesitamos aprender y todo lo que podamos aprender, bienvenido sea. Ahora, también es muy importante saber si de verdad ese es el propósito que Dios tiene conmigo, si de verdad estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Eso tiene que ver mucho con el por qué. Y, y el estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté me va a llenar de mucha pasión para decir, bueno, quiero aprender, quiero seguir. Dios me llamó a esto, bueno, me voy a educar. Siento que tiene que ver mucho con eso. Para reforzar un poco en cuanto a esa misma pregunta que hizo Campas, también otra cosa que pasa, cuando hice mucho énfasis pues, en lo de la madurez, también pasa de que en esa inmadurez y en ese crecer, tanto espiritual como musical, que las dos cosas tienen que ir de la mano, quizá ahorita toquemos ese tema, lo espiritual como lo musical ahí ligado, pero en cuanto a lo musical también a veces se nos olvida que obviamente, vuelvo y lo reitero, como hay una inmadurez, uno se le olvida que somos un equipo. El grupo de alabanza es un equipo. Vamos todos a sembrar nuestro grano de arena o hacer que este ensamble funcione. A que nadie tiene que sobresalir aquí, nadie es importante, ¿no? Que es que esta canción la tengo que cantar yo porque es que soy yo. No, 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 es que aquí el piano tiene que ir duro porque es que no, no se trata de eso. Realmente se juzga mucho el tocar secular. Es que te toca secular, entonces no toca aquí. Pero y el que tiene ese corazón así, que quiere es mostrarse o exaltarse, y como nos lo han enseñado, no hay, o lo enseña la Biblia, todos los pecados delante de Dios son iguales. Quizás los pecados de la carne, eh, eh, que fornicó, fornicó es un pecador. Sí, el que mantiene con odio en el corazón hacia el otro, que no se le nota, o el orgulloso que no se le nota, sino que lo tiene acá adentro, no le sale punta, como dijo un amigo una vez a ese lápiz. Entonces, sí, o sea, tener en cuenta que el grupo Alabanza es un grupo, por eso se llama grupo, donde todos vamos a sembrar nuestro grano de arena para que eso marche bien, no para el que quiera ser solizo, el que quiera brillar, tiene que irse para los popstar. Allá, pero no, ahí en ese sentido tiene que cada uno sembrar su grano de arena y saber que vamos, que si sonó bien Campas,
yo colaboré a que Campa sonara bien. Si sonó bien Caro, yo colaboré a que Caro sonara bien. Ayudarle, no dejar a nadie tirado, se desafinó. Bueno, pues ayudémosle para que se afine, para que encuentre la melodía. Se salió el ritmo, ayudémosle para que encuentre el tiempo, no dejar morir a la persona y como que "Oh, este man tan malo y yo y el bueno aquí". También otra cosita por ahí, dentro de esto de la música o nosotros los músicos en la alabanza, Caro y John, es sobre la bendita ropa. Yo voy a contar mi experiencia y aclarando de que hay que vestir decorosamente. Eso sí está claro, decorosamente. Una cosa es decorosamente, otra cosa es imponerte un hábito, hablando de una manera de vestir, una ropa por X, Y razón, motivo, circunstancia. Entre comillas, o disimulando un poquito, ahora que se están grabando ya todos los servicios y que para que nos veamos bonitos y bonitas y que sí, sí, entre comillas, sí te la valgo, pero soy de los que voy con el dicho, John y Caro y Luis, para ustedes. No sé si les va a incomodar, pero yo voy con el dicho de que el hábito no hace al monje. Porque yo fui parte de grupos donde, y como estamos hablando claro, donde varios de mis compañeros estaban haciendo lo suyo, pero como tenían el uniforme y otra cosita, que nos exigían X marca. Para pertenecer al grupo de la alabanza nos exigían X marca de X tienda. Obviamente no vamos a decir, porque no le están pagando publicidad. Pero si vos tenías, como mujer, Caro, tenías la blusa, la falda, los tacones de esa tienda, tú eras de la alabanza. Y como hombre, si tú tenías el saco, la corbata, la camisa, el pantalón y los zapatos de esa tienda, eras de la alabanza. Pero pasaban cosas, situaciones donde estaban haciendo sus cosas, sus pecados, hablándolo claro. Todos somos pecadores, pero hay unos que reinciden más que otros, ¿no? Y estaban haciendo lo suyo y así se subían a cantar y a tocar. Más otros, estoy hablando de dos cosas, más otros que no tenían, Caro y John y Lucho, no tenían el talento, porque es un talento la música, no tenían el talento, pero estaban dentro de la alabanza. Y ahí sí me voy a enfatizar. Y este tema lo tocamos con May, con la pastora Loren, en otra edición, y es sobre el hacer el bulto, porque también tenemos compañeros que hacen es bulto, por no decirle otra cosa, hacen el bulto, no tienen el llamado, ni cantan, ni tocan, ni se esfuerzan por aprender, ni a cantar, ni a tocar, pero hacen bulto, pero pertenecen a la alabanza. Y eso, en cierta manera, se forma un tropiezo y una molestia, porque vos querés o el resto del grupo quiere avanzar y no se puede avanzar por esas personas. Entonces, vuelvo y toco. Tampoco es de vestir descachalandrados, como dice mi mamá, no, decorosamente. Pero el hábito no hace al monje. Que porque el que tiene la falda larga, la chica que tiene la falda larga y no muestra nada, no muestra el tobillo, es la santa, o el varón que tiene la corbata es el santo, no. Estamos muy equivocados en esa manera de pensar, pero demasiado mal. Como dice un gran amigo y toque el tema, estamos MFT, estamos mirando fuera del tiesto. Si pensamos que porque tengo el saco y tengo la corbata soy el santo. Y no es así. Conocemos también varios casos de varios siervos o pastores que tienen su saco y su corbata y no tienen nada de santidad. Y hablando de los músicos, estamos en la misma vaina. Entonces yo prefiero que tal cual como eres tú, John, con tu camisa sencilla, con tu blue jean, con tus tenis normal, y aún así, ya que te veo algo, ¿qué problema si la persona tiene tatuaje? El tatuaje no puede estar en el altar. Eso dicen algunos, que eso es pecado, ¿no? El tatuaje no puede estar en el altar. Eso es pecado. Y también estamos mal. No estoy acolitando de que nos tatuemos. La persona llegó ya a la iglesia así, está sirviendo así. Y algunos te quieren mandar prácticamente mocharte la mano, mocharte el pie o quitarte el pedazo de piel, porque tocamos el tema con Lore, para poder servir. Y es un error. Que para estar, otro mito, que para estar en la alabanza vos tenés que estar casado. Eso es otro mito. Esto aquí va a salir mucha tela.
Vamos a tocar, creo que un capítulo es el primer capítulo, dos capítulos, tres capítulos, porque esto está largo. No sé, John y Caro, si quieren aportar algo sobre ese tipo de temas que les acabé de contar, porque la cosa está peluda. Y hablen con toda la libertad, no hay ningún problema. Aportando un poco a lo de nuestro compañero Campas en cuanto a lo que pues, sucedía en esa situación de la ropa. Creo que, pues, no sé, exigir una marca de ropa como tal, sí está como complicado el asunto. Ejemplos, si alguien es de escasos recursos, ¿de dónde saca para una ropa costosa? Pienso que sí, sí se debe, como Campas mismo lo dijo, vestir decorosamente, vestirse bien, hablándolo humanamente, sin ser espirituales, un poco. em, se me ha enseñado, me han explicado y tienen toda la razón varias personas, de que como usted se vista o su imagen, así mismo lo tratan, como sea su imagen, como usted se expone hacia los demás. Y andar realmente siempre bien vestido, andar quizá oliendo rico, es chévere. Y creo que Dios lo manda a vestir, pues, decorosamente. Creo que lo de la marca de la ropa sí es un tema ya demasiado, pues, que se sale de contexto, pienso yo. Y poniéndolo en un ejemplo muy bíblico, vemos cuando David fue llamado. Se habla mucho sobre el llamado de David, pero yo quiero enfatizarlo hoy en que cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, se había convocado todos los hermanos de David. Y en ese tiempo Israel mantenía mucho en guerras y todos iban a la guerra. Se puede decir que casi todo hombre de Israel iba a la guerra y me imagino los hermanos de David pues eran robustos, con cara de guerreros y claro, uno ve un man así y uno dice, no, este tiene pinta de rey, de ser un rey guerrero. ¿Y qué pasó? Samuel le dijo a Isaí que ninguno de esos era, que qué pasaba, que si faltaba uno y Isaí de una vez como que, ay, sí, sí, claro, el de las ovejas, él, claro, se me olvidó, ay, y mandaron a llamar a David, todo lo contrario. De pronto su facha no era la mejor de un guerrero, pues. Y incluso después de ser ungido y fue a pelear con Goliat, dice que le pasaron una armadura, no la pudo usar, no la pudo usar. Entonces, en ese caso vemos de que la vestimenta no es la que agrada a Dios, con la que Dios no nos mira por la marca de la ropa o Dios mira el corazón. Sin embargo, hay que resaltar que se dice que David era un hombre de buen parecer, ¿no? Me imagino que el hombre andaba bien vestido y tal. Nada más que no pudo usar una armadura, lo que se le exigía a un soldado, puede andar con armadura. No pudo. Entonces, creo que este es un buen ejemplo para hacer de que hay que andar decorosamente, pero pues eso de la exigencia, pues como tal de una marca no va al caso. En el tema de los hermanos que hacen bulto, a veces uno es como se dice aquí en Cali, me perdonan la expresión, muy picado a loco, a veces uno menosprecia mucho el que está empezando, como que últimamente Dios a mí me ha venido enseñando en esa parte porque uno como que a veces hacia un lado, el que sabe menos, a veces también, pero pienso que uno tiene que tener un poquito más llamémoslo de paciencia, de misericordia, así como la tuvieron con uno. Pienso que con esos hermanitos que están en la alabanza infiltrados, se puede hacer como, pienso que todo el grupo de alabanza o iglesia debería tener una escuela de formación, donde, bueno, este hermanito no tiene el talento y quiere estar. Entonces vamos a ayudar a tratar de formarlo. Lo estamos formando, tan, tan. Y el mismo hermanito se va a ir dando cuenta en esa formación que eso es algo donde se exige, donde hay que ser disciplinado, donde hay que estudiar. Entonces, en esa formación, él mismo se va a dar cuenta como que no, yo como que nunca voy a poder con esto, voy a tocar, y él mismo va a tomar su decisión. Dios le va a mostrar que, pues sí, no era lo de él y quizá empezará a servir en otra rama. Pero pienso que se puede dar la oportunidad, sí, como dando clases, enseñando y que él mismo se dé cuenta de que realmente no, porque esto de la música es de bastante disciplina, o sea, es de mucha disciplina, de ser constante, de estudiar, de estudiar. A veces viene una como la pereza, a todos nos pasa, yo creo,
pero se trata de disciplina, de hoy lo estudié, mañana también, para poder avanzar y no estancarse. Entonces ellos al ver que le está dando la clase y que es de estudiar y de estudiar para no estancar, la misma persona va de pronto a tomar la decisión sin uno ser como tan brusco y cerrarle la puerta. Quizás esa alma termine hasta descarriada, yo qué sé, por de pronto no tener un buen tacto ahí. Bueno, ya para cerrar, me gustaría invitar a John Freddy a que nos regale un mensaje. Como consejo, el identificar, ya que se tocó el tema de que a veces, como lo expresó Campas, de hermanos que están de pronto haciendo bulto en la alabanza o cosas así, como identificar para qué soy bueno. Justo en esos días estuvimos en un evento donde la prédica se trató de eso, de que muchas veces el ministerio, o si no tiene un llamado ministerio, sino solo a servir en algo en la iglesia, siempre tiene que ver como en lo que yo soy bueno, lo que me gusta, en lo que soy muy, muy, muy atraído y se me dan las cosas para hacerlo. Entonces, como ese consejo, identificar para qué soy bueno y en lo que soy bueno, perseverar, ser muy disciplinado, eh, luchar por lo que se quiere y obviamente de la mano de Dios, pues todo se puede lograr. Ese es mi consejo y quiero darle las gracias por la invitación. Esperemos más bien, de que haya sido de edificación para ustedes. Y estos podcasts van a haber temitas un poquito picantes, eh, un poco rasponcitas y como que le echan sal a la herida, pero aclarando temas, ¿no? La idea no es ofender, ni juzgar, ni criticar, ni señalar a nadie. Entonces, gracias John por compartir con nosotros, gracias Carito en esta oportunidad en la entrevista y nos vemos en un segmento más de Podcast con Dios.